docentes jodidos acá. Somos docentes. Querido Edu. ¿Cómo les va? Traigo un documental que Me está en gusta. Netflix, documental argentino, el caso María Soledad. ¿Lo tienen? Sí. Lorena Muñoz, que es la responsable de las biografías de Gilda o de Rodrigo en el cine, arma este documental para Netflix y les recomiendo verlo porque es volver a la década del 90, esa década que intenta por algún motivo volver en distintos ámbitos y centrarnos en lo que fue el primer femicidio de la era moderna, como digo yo, que en ese momento no lo llamábamos femicidio. Y lo que hace Lorena Muñoz es juntar y agrupar a las compañeras de María Soledad, porque ocurre justamente el asesinato en una fiesta, posterior a una fiesta, donde estaban buscando fondos para su fiesta de fin de curso, su viaje y demás. Entonces, son ellas las que van a ir relatando el motor del relato y ubicándonos en qué sucedió en ese caso terrible, donde el silencio tuvo un protagonismo fundamental. Y vamos a descubrir en el documental cómo nacen esas marchas del silencio, porque fue un crimen que tuvo al país en vilo, el poder estaba muy vinculado, porque de ahí nace la frase o concepto hijos del poder. Entonces, bueno, pero el documental va como una especie de thriller, de enigma, va contándonos... Edu, y nos muestra también un poco, me parece, el cambio de época, ¿no? El cambio de época, totalmente. Todo lo que no se decía en ese momento y todo lo que se dice hoy. Lo interesante del documental es cómo María Soledad es marcada al principio como víctima de un crimen pasional y la culpable iba a ser ella, porque andaba con una persona 10 años mayor. ¿Entendés? Y lo que tiene de archivo es, lo poco de archivo que tiene es lo que hemos visto en la televisión. Y cómo trabajaba la televisión, el periodismo y cómo, ahí la tenemos a Fanny Mandelbaum, joven Protagonista Fanny Mandelbaum por la cobertura, por las marchas. Marta Peloni también veo que está allí. Exactamente. Edu, en el relato. Todas las mujeres van contando eso, pero por ejemplo, Fanny va contando que aparecía un cintillo del crimen, porque era en Catamarca, estaba lejos, y el jefe de noticias la manda a cubrir eso. Y el primer envío, vemos el primer envío de Fanny diciendo lo que ha sucedido y cómo se va metiendo en la construcción también narrativa y periodística. Y cómo se cubría por parte de los medios de una forma sin tener en cuenta a la víctima, revictimizándola totalmente todo el tiempo. Sirve para revisarnos un montón de prácticas. Yo me emocioné porque uno terminaba el secundario y empezaba la facultad, por lo menos en mi caso, entonces vas revisitando esas cuestiones y cuánto también hemos evolucionado para bien en estas cuestiones de las narrativas. Y lo que hace Lorena Muñoz al final es emparentarlo con todo este movimiento feminista del Ni Una Menos y cuánto hemos avanzado en esos casilleros. Digo, hoy si juzgaríamos el caso María Soledad, sería perpetua por ser femicidio, ¿no es cierto? Pero en ese momento no estaba en la legislación. Y este discurso patriarcal que está arraigado en toda la Y lo que decía cultura. José y también que reafirmaba vos, el discurso narrativo que se construía televisivamente, ¿no? Exactamente. Mediáticamente, que marcaba algo, en ese momento no existían redes sociales, entonces marcaba un todo, ¿no? Y yo no estaba pasando de primaria y secundaria y recuerdo que acompañó todo, digamos, el tiempo de mi adolescencia, esta historia, ¿no? Y el hasta miedo que encuentro a un hablar cierre. de la misma gente para no decir lo que tenías que decir. Y el silencio como motor de justicia, como pedido de justicia, que después se hizo como un ícono, ¿no es cierto? Porque tenemos el silencio en las abuelas y madres de Plaza de Mayo y después, históricamente, viene este caso. Y todo aquel que tiene un poquito menos de 40, un poco más de 40, le decís María Soledad y te va a referenciar el caso justamente de María Soledad Morales, ¿no? Y lo bueno también es que están todos los testimonios, cómo Córdoba aportó a un juez, a un fiscal y todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que sucedió, pero lo que pasa hoy actualmente. Así que se las recomiendo ver. Y sí resaltar una cosita, que sí esos lugares, algunos muy tradicionales, sigue estando esta cuestión de la gente de poder que maneja y oculta información y claro, y calla a mucha gente. Lo dice Marta Peloni en el documental, ¿no? Porque cuando descubramos lo que sucedió, es el derecho de pernada que tenían las viejas clases burguesas o dueñas del poder, digamos, que está también en toda la cultura nacional. Y cambió la historia política de Catamarca completamente. Totalmente, y eso lo vemos. A partir de este caso. Y creo que después fue como una referencia en muchas otras situaciones. Esas marchas de que empezaban a verse en todo el país, me parece que comienza como fenómeno popular importante. Claro, porque imagínate, de Catamarca
a llegar a los grandes medios de Buenos Aires, a tener marchas de silencio en Buenos Aires. Bueno, me parece que se hace como una especie de... Porque lo bueno de reencontrarse con todo el curso de María Soledad es que ella está presente de alguna manera ahí en el recuerdo de esas alumnas que tenían 17 años y hoy tienen 51 años. Claro. Esto está en Netflix, ¿no? En Netflix lo encuentra, pañuelito al lado, porque uno va a emocionarse por todo cómo nos tocó a cada uno de alguna manera. Y por lo que cuentan estas niñas, porque sos adolescente y te vivís esa tremenda conmoción y esa injusticia, porque el silencio sigue, la película también lo intenta decir, ¿no? Como el silencio y las marchas se tienen que seguir pidiendo justicia por tantas víctimas, porque muere una mujer cada 13 horas en este país. Y hoy no queda nadie detenido por este caso, ¿no? Nadie, está todo el mundo ya libre, todos recuperaron la libertad. Las condenas fueron muy leves, plena, muy pequeñas, y me parece que también debemos subrayar que hemos avanzado en algún aspecto. Y con respecto a ese avance también venía acompañado de literatura. Un libro de María Moreno, a lo mejor la conocen, una gran periodista cultural, y traje este libro que es Panfleto, Erótica y Feminismo, porque son la recopilación de todos los textos que hizo María Moreno en revistas culturales o diarios, hablando de la importancia, cuando el feminismo no era un concepto que nos interesara a nosotros como cultura, digamos, no le prestábamos atención. Y fundamentalmente también la cuestión de lo erótico, lo del deseo, porque se ve en el documental también esta cuestión de el deseo y de cómo tenemos que educarnos también para que no sucedan estas cuestiones. Es un libro que te va a hacer un recorrido en 40 años de trayectoria periodística, donde pensar estas cuestiones. Dos conceptos que me parece que hoy son fundamentales, que en las redes sociales se habla todo el tiempo, que en los medios se habla todo el tiempo y que hay miradas y críticas y contracríticas que sirven porque están en el ojo, digamos, porque están en el ojo de discusión esos dos conceptos. Y que la importancia de darle la voz a determinadas cuestiones, no solo a las mujeres, sino a todo lo que acontece alrededor de esa cuestión de la condición femenina o el segundo sexo, como decía Simone de Beauvoir. Y María Moreno puede publicar porque es considerada en las redacciones en ese momento como una más, como una más de los varones, porque se sentaba en la mesa de las redacciones de los varones. Por eso podía publicar, por eso me parece importante subrayar esto. Hemos avanzado, ¿no es cierto? Entonces hay que seguir peleando por esos espacios para contar esas historias. Por eso, Panfleto de Erótica y Feminismo, que ya me lo han pedido prestado por acá. Sí, mira. Está muy bueno y son textos cortos, que son textos periodísticos, que te permiten reflexionar y pensar, que es lo que necesitamos. Yo quiero decir que hoy le devolví 2 libros al profesor. Muy bien, o sea, lo que pide, devuelve. Que circule. Han pasado unos cuantos meses, pero hoy devolví 2. Muy bien, muy bien. 2 buenos, así que no. Bueno, a usted le agradezco, porque siempre surte de mucha y buena literatura todos y hay acá, que prestar libros, porque en esta época está complicado, y hay que, la economía circular de los libros, ¿no? Ir prestando. El que circule significa que vuelva. Que vuelva. No, pero volvieron. Hay que ponerle acá nombre, apellido, dirección. ¿Sabes que no lo pongo? Porque lo he puesto y los que tienen el nombre y ya no vuelven. No han vuelto. No vuelven. Mira. Por cábala. Bueno, invitación. La invitación, tenemos un ciclo de cine literatura que se da en el Cine Arte Córdoba y es gratis hoy y mañana. Hoy está Las Cosas Indefinidas de María Aparicio, donde aparece nuestra querida Guada Gómez cantando y como haciendo sus pasos de actriz. Y hoy va a estar María Aparicio conversando con alguien sobre esta película. Y va a seguir sábado y domingo a las 20 horas, ya con una entrada muy barata, 2.000 pesos, en el Cine Arte Córdoba, en la segunda cuadra de la calle. Entrada popular. Es lindo que vayan a ver cine hecho en Córdoba, y lo lindo de esta película es que vemos cómo está filmado el centro de la ciudad, y a los que nos gusta la imagen se pone a reflexionar el valor de la imagen y de la importancia de la edición en la imagen. Muchas gracias, impecable, Edu. plebeyo querido.